Neumann analiza el proceso de formación de la opinión pública, alegando que parte de la observación que hace el individuo de su entorno social. Parte de una serie de experimentos para afirmar que las convenciones sociales, las costumbres y las normas, junto con las cuestiones políticas, están entre las situaciones capaces de multiplicar las posturas públicas. La opinión pública es el resultado de la interacción entre los individuos y su entorno social, y el proceso funciona de la siguiente manera. Con tal de no encontrarse aislado, un individuo puede llegar a renunciar a su propio juicio. Esta constituye una condición de vida en una sociedad humana. Si no ocurriera, la integración sería imposible. De acuerdo a Neumann, este temor por parte del individuo a ser apartado forma parte de todos los procesos de formación de opinión pública. Y esto hace que los grupos sociales puedan castigar al individuo por no haber sabido adaptarse, y también que los conceptos de opinión pública, sanción y castigo se encuentren estrechamente vinculados. Es así como Neumann llega al concepto de órgano cuasi estadístico, que representa lo que el individuo intenta descubrir mediante la observación de su entorno social, estimulando la distribución de opiniones a favor o en contra de sus ideas y, sobre todo, al evaluar la fuerza de estas y la posibilidad de éxito de ciertos puntos de vista o propuestas. Este mecanismo social resulta especialmente importante cuando se debe tomar partido por una postura u otra. Ante estas situaciones, habrá dos posibles desenlaces. El primero, si el individuo está de acuerdo con el punto de vista dominante, esto reforzará su confianza en sí mismo, lo impulsará a expresarse sin reticencias y no estará presente el miedo a quedar aislado. O dos, si el individuo advierte que sus convicciones pierden terreno frente a la opinión dominante, estará menos seguro de sí y menos propenso será a compartir sus posturas. Estas conductas fomentan la creación de una imagen cuasi estadística, que se forma el individuo sobre su entorno social en términos de reparto de las opiniones. La opinión dividida se afirma cada vez más con más frecuencia y con más seguridad. Al otro se lo escucha cada vez menos. Así ingresamos a lo que Neumann denomina la espiral del silencio, y los individuos adaptan sus convicciones en consecuencia. La espiral del silencio es un mecanismo psicosocial. ¿Cómo funciona? Uno de los dos campos presentes acrecienta su ventaja mientras que el otro retrocede. La tendencia a expresarse en un caso y a guardar silencio en otro engendra un proceso en espiral que de forma gradual va instalando una opinión dominante. Bajo esta mirada, la opinión pública es aquella que puede ser expresada en público sin riesgo de sanciones. Expresar la opinión opuesta presenta el riesgo de encontrarse aislado. Según Neumann, la opinión pública es la opinión dominante. Pero, ¿cómo es el proceso evolutivo mediante el cual una opinión minoritaria se convierte en dominante? Funciona de la siguiente manera. Una minoría convencida de su predominio futuro y, por consiguiente, dispuesta a expresarse, verá hacerse dominante su opinión si se confronta a una mayoría menos dispuesta a defenderlas en público. Esta baja predisposición por parte de la mayoría puede deberse a dudar de que sus puntos de vista sigan prevaleciendo en el futuro. De un modo u otro, es la minoría la que al final termina convirtiéndose en la nueva opinión dominante, es decir, la nueva opinión pública. Además, mediante una serie de encuestas y entrevistas, Neumann consigue determinar que la disposición a discutir sobre un tema en público varía según el sexo, la edad, la profesión, la renta y el lugar de residencia, siendo los hombres jóvenes y las clases media y superior las más propensas a expresarse abiertamente. En la formación de la opinión pública, la observación del entorno tiene un papel crucial. A la vez, este factor hace que todas las ponencias sobre la opinión pública solo valgan para entornos determinados, periodos y sitios específicos. Neumann considera que los medios de comunicación son el sistema mediante el cual el individuo consigue informarse sobre su entorno. El individuo depende casi totalmente de los medios de comunicación masiva, tanto en lo que se refiere a la posibilidad de conocer los hechos mismos, como a la evaluación del clima de opinión. Esta tan necesaria evaluación del entorno que le permitirá saber qué opinión es más valorada en público y cuál otra no. Pero, ¿cómo surge esta influencia?
¿Cuál es el aparato que legitima el poder de los medios de comunicación? Una vez más, para Neumann, la respuesta se encuentra en la espiral del silencio. Es mediante este mecanismo que opera la opinión pública. Bajo este concepto, son los medios los creadores de la opinión pública, construyendo el entorno en el que la presión social determinará la combatividad entre los individuos, la sumisión o el silencio ante determinado tema. ¿Cómo se gesta la espiral del silencio? Primero, por experiencias. La espiral del silencio puede gestarse en grupos pequeños cuando se observan entre sí para comparar experiencias buscando si son similares. Cuando se está formando la opinión pública, la observación por parte de los individuos lleva a suponer que todo el mundo va a pensar igual al encontrar experiencias similares dentro del grupo. La espiral del silencio también puede desarrollarse en público. Cuando esto sucede, toma aún más fuerza, justamente gracias a su carácter público. Esto se debe a que en estos casos se suma un factor muy importante, el de la atención pública. Ahora bien, la atención pública puede experimentarse desde dos puntos de vista diferentes. El primero es desde el punto de vista del individuo ignorado por ella o expuesto a ella. La segunda opción es desde la perspectiva del acontecimiento colectivo, cuando millones de personas observan su medio y hablan o se quedan callados, creando así la opinión pública. Los medios de comunicación encarnan la exposición pública. La comunicación de los medios masivos de comunicación es unilateral, indirecta y pública. Pero la comunicación humana es todo lo contrario, siendo bilateral, directa y usualmente privada. Podemos observar así cómo los medios de comunicación contrastan con la forma natural en que se da la comunicación humana. Y es por esta misma razón que los individuos se sienten tan desvalidos frente a los medios de comunicación. Esto habla también de la pseudo-realidad que surge entre la gente y el mundo objetivo exterior, ante la diferencia en que los hechos son comunicados. Los medios crean la selección de lo que debe ser atendido por el público con la agenda setting. Los medios también influyen en la percepción individual de lo que puede decirse o hacerse sin peligro de aislamiento. Pero los medios de comunicación también cumplen con una función de articulación. Como ya dijimos, mediante el habla y la resistencia a hablar, se encargan de crear lo que debe ser considerado opinión pública y lo que no. Por lo tanto, existe una relación estrecha entre la opinión pública y la agenda setting. Así es como Neumann ve a los medios de comunicación. Pero hay un detalle más muy importante, y es que el conocimiento público legitima. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una conducta tabú se conoce públicamente, la manera en que ésta es comunicada influye en la forma en que los individuos procesarán la información. Si esta conducta tabú es comunicada sin ser calificada como mala o algo a evitar, es decir, dar a conocer una conducta que viola normas sin censurarla enérgicamente la hace más adecuada socialmente, más aceptable, inevitablemente la legitima. Y los individuos, al ver que esta conducta ahora está más legitimada, percibirán que ya no correrán el riesgo de ser aislados si la perpetúan. Y cuando una conducta ilegal se legitima, la norma queda debilitada. Para concluir, podemos resumir todo en una sola diapositiva. La opinión pública se gesta por medio de la espiral del silencio, de acuerdo a Neumann. La espiral del silencio funciona cuando la gente o los medios de comunicación hablan sobre determinado tema pero eligen callar sobre otro. Así se va afianzando lo que es la opinión dominante. Y para Neumann, la opinión dominante es la opinión pública. Y no podemos olvidar que son los medios de comunicación los que tienen un gran papel y una gran incidencia en esto, ya que para Neumann la agenda setting es una de las formas en que se estructura la opinión pública, es decir, de lo que se tiene que hablar y de lo que no.